Bien, bien chicos, darles la bienvenida a la semana número 8 del programa de asesoría por pares en el curso de histología. Esta semana nos toca hablar sobre dos sistemas muy importantes, es por eso una clase un poquito más larga, sobre el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio. Entonces, vamos a tratar de detallar algunas cosas que van a profundizarlo un poco más y de mejor manera en lo que es el tema de práctica y también en seminario porque tienen una lectura especial sobre células de lo que es el sistema cardiovascular, específicamente las que componen a las capas del corazón. Y bueno, son, ¿no?, detalles que van a afianzarlo de mejor manera en estos dos, en esto, seminario y práctica. Entonces, bueno, ya envié el pretest. He dejado como un poco de tiempito para que puedan llenarlo todavía, después de lo que envié a las 7 y ya van a poder llenar hasta las 7:10, de manera que los que han podido llegar un poquito tarde, alcancen a llenar el pretest. ¿Me permiten? Voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a colocar la pantalla de la presentación. Ya, perfecto. Creo que sí se ve. Ujú, listo. Bien, entonces vamos a ir conversando primero sobre lo que son las indicaciones de la clase, que viene a ser conversar primero sobre el índice, ¿no? Para poder tener idea de lo que vamos a abarcar en esta primera sesión, que es hablar sobre el sistema cardiovascular. En este caso vamos a ver las generalidades del sistema circulatorio, las capas y los componentes e incluso las funciones, ¿no? De manera básica del corazón, el endotelio y por qué su importancia dentro de este sistema, las arterias, venas y el sistema vascular linfático. Como generalidades, vamos a tener, ¿no?, que dentro de sus componentes del sistema cardiovascular, los que destacan son los vasos, vasos sanguíneos y propiamente dicho el corazón, encargados del transporte de sangre, nutrientes y oxígeno hacia todos los demás tejidos que encontramos dentro del organismo. Además, hay funciones que me gustaría también agregar y no están en la presentación, que viene a ser que el sistema circulatorio no solamente se encarga de transportar, ¿no?, sustancias, sino también participa bastante en la regulación de la temperatura corporal, con lo que viene a ser la vasoconstrucción y vasodilatación de los vasos sanguíneos, también el transporte de hormonas y grandes moléculas. Por eso les comentaba en lo que era tejido sanguíneo, que es la sangre, ¿no? Tan importante no solamente para esa regulación, sino que también actúa como una pista, la cual va a ir, ¿no?, transportando diferentes sustancias que nuestro organismo requiere. Luego, algo que también quiero mencionarles es sobre los tipos de circulación. Vamos a encontrar dos y me gustaría que se guíen con este gráfico. En la circulación menor o circulación pulmonar la vamos a encontrar de color azul. Entonces, este tipo de circulación empieza en el corazón, pasa por el camino a través de los pulmones y termina en una parte del corazón. ¿Y cuáles son esas partes? Vamos viendo que todo comienza, ¿no?, como les dije, en el corazón, en la aurícula derecha. De la aurícula derecha se bombea, ¿no?, la sangre a través de la válvula tricúspide y llega al ventrículo derecho. El ventrículo derecho pasa a la arteria pulmonar a través de la válvula pulmonar. Acá se da, ¿no?, el desecho del CO2 y pasa por fin a lo que son los pulmones. El pulmón, ¿no?, que vamos a adentrarnos en su función y la estructura de en su propio sistema. De manera general, solamente quiero decir de que es el encargado de oxigenar la sangre. La arteria pulmonar o la sangre que se encontraba en la arteria pulmonar pasa, ¿no?, a través de los pulmones, en los pulmones se oxigena y llega a la vena pulmonar. De la vena pulmonar se dirige a la aurícula izquierda y esta sangre nuevamente es bombeada y pasa a la válvula mitral hasta llegar al ventrículo izquierdo, lugar en donde termina la circulación menor o circulación pulmonar. A este tipo de circulación pulmonar también se le conoce como llevar a través del camino la sangre desoxigenada. Luego encontramos el segundo tipo de circulación, la circulación mayor o circulación sistémica, que tiene por inicio también el corazón, pero ya este es otro lado del corazón. Pero va a ser un camino un poco más largo porque se va a encargar esta circulación de llevar la sangre a través de todos los tejidos que empiezan desde la cabeza hasta los dedos del pie, transportando, ¿no?, todo el oxígeno y todos los nutrientes u hormonas necesarias para estos tejidos. Entonces empieza en el corazón, pasa por los tejidos del organismo y llega nuevamente al corazón. Entonces, es el corazón, ¿no?, el encargado de estar limpiando constantemente y de también a través de una regulación, expresar, ¿no?, ciertos elementos que vamos a trabajarlo en lo que viene a ser la estructura de sus capas. Pero recordando el dibujito, vemos que este camino iniciaría en el ventrículo izquierdo, donde se había quedado, ¿no?, la circulación menor. A través de la válvula aórtica, la sangre pasa hasta la aorta, una de las arterias con mayor calibre que tenemos en el organismo. De la aorta pasa a distribuirse a través de todos los tejidos, toda la sangre que ya fue utilizada
pasa a lo que es la vena cava superior y la vena cava inferior y se dirige a la aurícula derecha, lugar en donde nuevamente comienza la circulación menor. Y a esta circulación sistémica se le conoce como el camino para llevar la sangre oxigenada. Bien, un punto importante que también quiero que lo conozcan es entender, ¿no?, la importancia del diámetro, el cambio del diámetro luminal que reciben estos vasos sanguíneos. ¿Cómo es que pasa de una arteria a una vena, ¿no? A través de un intercambio, de una transición conocida como anastomosis. Anastomosis. Aurículo ventricular. Bien, con este nombre se da a conocer esa transición de cambio de diámetro desde unos 25 milímetros a unos 30 milímetros en caso de una vena. Pero si se dan cuenta, durante esta transición no siempre se queda con el mismo diámetro, ¿no? Va a ir achicando el diámetro luminal. De esta manera, a los vasos sanguíneos más pequeños se les van conociendo como capilares, capilares sanguíneos, encargados, ¿no?, de transportar esa sangre y de aumentar la vasoconstrucción y unirse con lo que vendría a ser un capilar, este, una vénula por parte de las venas, ¿no? O sea, capilares sanguíneos para las arterias y vénulas un poco más cortas para anastomosarse con estos capilares y dar esa transición del tamaño del diámetro. Eso es lo que quería comentar con esta imagen. Y bueno, pasamos al siguiente punto, que viene a ser hablar un poco sobre el corazón, ¿no? Este órgano maestro, va a ser conocido por tener 4 cámaras. También recibe, ¿no? Lo van a encontrar ahí por los libros con el nombre de tetracameral. Tetracameral. ¿Y cuáles son estas 4 cámaras? Viene a estar conformado por 2 aurículas que van a tener una pared delgada en comparación con los ventrículos que tienen una pared gruesa. Y ¿por qué es que esta diferencia en el tamaño de sus paredes, ¿no? Porque quiero que vean a estas aurículas y ventrículos como especie de cavidades, o sea, son cavidades, ¿no? Son cavidades del corazón. Entonces, así como un almacén que guarda, ¿no?, ciertas cosas, va a estar rodeada por, ¿no?, por paredes. Entonces, en este caso, se menciona la pared delgada por parte de las aurículas. Bueno, imagínense un cuarto dividido en 4. Vamos a notar que las aurículas tienen una pared delgada y los ventrículos van a tener una pared mucho más gruesa. ¿Y por qué es esta diferencia? Es prácticamente funcional. ¿Por qué? Debido a que las aurículas son solamente las que, se podría decir, las que recepcionan la captación de sangre y las dirigen, ¿no?, a través de un impulso, atravesando, claro, las válvulas y llegan a los ventrículos. Y estos ventrículos son los encargados de recepcionar la sangre y mandarlas a todo el cuerpo. Por tanto, necesitan tener un mayor impulso y por eso es que tienen una pared gruesa. Luego, por otro lado, dentro de este órgano, también dentro de su estructura, vamos a encontrar un esqueleto fibroso. Quiero que lo tomen como el hueso del corazón, ¿ok? Hueso del corazón, que va a darle sostén, debido a que está conformado por tejido conectivo denso. Y hemos hablado sobre el tejido conectivo porque ¿no? Es el que brinda sostén a órganos y a tejidos. Permite, en este caso, lo que viene a ser la inserción del músculo cardíaco. Y vamos a hablar un poco más del músculo cardíaco en la siguiente viñeta. Vamos a encontrar justamente por estas 4 válvulas, ahí no quiero que lo confundan con las 2 aurículas y 2 ventrículos, son otro grupo de válvulas, 4 válvulas, que van a estar rodeadas por anillos fibrosos. ¿Y por qué anillos fibrosos? Porque estos van a apoyar a las válvulas para abrir y de esta manera también por otra estructura cerrarse y evitar el regreso de la sangre. Entonces, ¿cuáles son esas 4 válvulas? Acá las encontramos en este dibujito. Bueno, acá hay otro, esto lo voy a explicar después. Ya. Los anillos fibrosos que les decía que apoyaban a las válvulas es justamente lo que ven acá. Ese es como que el esqueleto o el apoyo de lo que viene a ser el sistema cardiovascular. Encontramos 4 válvulas. La primera, conocida como válvula pulmonar, tiene un anillo y este anillo corresponde al de acá, que está en relación, ¿no? Acá con las venas pulmonares. Luego encontramos la válvula mitral, que también ahí, ¿no?, actúa como anillo, anillo, apoyo. El anillo fibroso derecho, que viene a apoyar a la válvula tricúspide, se dan cuenta que es un poco más grande, y el anillo fibroso de la válvula aórtica, que va a estar en relación con lo que es la aorta.
o el arco de la aorta descendente. Bueno, esto sería la ascendente, y esta ya la descendente porque está por otro perfil. Y esto no es el callado aórtico. Bueno, esto es un poco más anatómico, pero acá lo menciono porque tiene, ¿no? En su conformación lo que es el tejido conectivo. Y hablar de tejido conectivo sí le corresponde al curso de histología. Bien, también vamos a encontrar como estructuras ya adicionales, ¿no? Lo menciono así, al trígono fibroso y al septum membranoso. ¿Qué es el septum membranoso? Es un tabique, una especie de tabique, un tabique que justamente está acá, bueno, en ese cuarto dividido en cuatro, vendría a ser la separación. Las separaciones. Van a haber separaciones auriculoventriculares, ¿ok? Auriculoventriculares, que es separación de aurículo y ventrículo. Y la otra separación es el tabique, auricular y tabique ventricular. Solamente separación entre el ventrículo izquierdo y derecho y la auricular entre aurícula derecha e izquierda. Y la otra, ese tabique al que me refiero, es la mejor otro color, aurículo ventricular, que separa las aurículas con los ventrículos, de los ventrículos. Bien, y las capas que conforman el corazón son conocidas como epicardio, miocardio, que viene a ser como que el músculo, ¿no? Es esa cosita, bueno, no esa cosita, el anticucho del corazón. Eso es lo que te comes, si comes un anticucho de corazón. Y el endocardio, ¿no? La parte más interna. Y bien, esto es como que la estructura general, ¿no? Del corazón y cómo es que estas siguen un sistema, ¿no? A través de flechas que están acá marcadas para dar a conocer cómo es que va, ¿no? La ruta del corazón. Y diferencias, ¿no? Del lado izquierdo y lado derecho también lo vamos a presentar en la siguiente viñeta cuando hablemos sobre capas del corazón. Entonces, vamos a hablar primero sobre la capa íntima, ¿no? En su lectura o en su PPT de teoría está presentada como capa íntima, pero también es conocida como endocardio, ¿no? Capa interna, la capa más profunda, y la que va a estar en contacto con la sangre, ¿no? O el bombeo de sangre. ¿Qué de especial tiene el endocardio? Las evaginaciones que tiene su estructura van a formarme válvulas. Es gracias al endocardio que yo tengo las válvulas mitral, bicúspide, y van a tener también su diferencia, ¿no? Ahí es donde entra, ¿no? Que unas van a ser más gruesas que otras, y en caso de la capa más gruesa la van a tener las aurículas, y las capas más delgadas lo van a tener los ventrículos. Y quiero que lo vean acá, justamente en un corte histológico, vemos el ventrículo, o sea, el endocardio en el ventrículo es muy delgada y en la aurícula vemos que esta capa se aumenta, ¿no? Duplica o triplica el tamaño. Otro punto también importante viene a ser hablar sobre las capas que conforman el endocardio, porque sí, o sea, el endocardio, el miocardio y también lo que es endocardio, miocardio y epicardio, que son las capas generales, también van a tener una subclasificación. Y es una lectura muy bonita la que presentan esta semana, hablando un poco más sobre las células que conforman lo que vienen a ser cada una de estas capas. Pero bien, a nosotros nos corresponde hablar, ¿no? Sobre el endocardio y esas subdivisiones. Vemos en primer punto el endotelio, que va a ser el que tapiza lo que viene a ser los vasos sanguíneos, ¿no? En este caso, recordamos que el endotelio estaba presente como recubrimiento de los vasos sanguíneos, y en este caso está formado por lo que viene a ser el epitelio plano simple, ¿no? Y como segunda capa encontramos al subendotelio. Entonces vamos a ver que va a ir avanzando en cuanto a la parte más externa. O sea, encontramos al endotelio interno y al subendocardio un poco más externo. Bien, entonces, en el subendotelio vamos a ver cómo esta va a estar conformado por tejido conectivo laxo y vamos a tener la presencia de fibras colágenas y músculo liso. Para el subendocardio, nos vamos haciendo ya una capa un poquito más externa. Esta va a tener la presencia de, lo que me interesa acá es venas y nervios, así como de tejido conectivo laxo, pero sobre todo la presencia de lo que vienen a ser las fibras de Purkinje. ¿Y dónde se encuentran estas fibras de Purkinje? Mayormente a nivel del ventrículo. Algo así teórico es que es el que permite la unión del miocardio con el subendotelio del endocardio. Acá tenemos algunas figuras. Estas fibras de Purkinje van a tener su participación en un proceso importante para el impulso nervioso, que, bueno, lo menciono dentro de dos viñetas.
Entonces, acá por el momento quiero que vean estas figuritas, estos cortes histológicos, me gustan bastante. Eso es esto es con un zoom. Este es el zoom, este es el zoom de la estructura y acá está un poquito más alejada. Vemos acá, ¿no? La cavidad cardíaca, acá está, ¿no? Circulando la sangre y la primera capa que está en contacto con la sangre viene a ser el endocardio. Y bueno, continuamente vamos a encontrar al miocardio. Si yo hago un zoom dentro del endocardio, voy a encontrarme con esta imagen, que vienen a ser esas capitas que ya hemos mencionado. El endotelio, vemos acá el epitelio plano simple, la subendotelial, con presencia de fibroblastos, ¿no? Aquellas células encargadas de fabricar su propia matriz extracelular, fibras musculares lisas, fibras colágenas, las vemos de manera desordenada, pero siguiendo, ¿no? Una continuidad unas tras otras. La capa mioelástica, que son fibras elásticas, y la capa subendocárdica, que también está presente y ya en contacto con lo que viene a ser el miocardio o el anticuchito que tú te comes, ¿no? Y bueno, esta parte acá solamente quiero precisar cómo estamos avanzando en cuanto a capas. Tenemos el endocardio, ya hemos visto esta parte, y ahora nos toca ver lo que es el miocardio. El epicardio va a tener, ¿no? Una posición más externa y el pericardio, que bueno, en este caso es considerado dentro de las estructuras del epicardio, es ya la parte más externa y la parte que ya está vinculado a lo que vienen a ser las hojas viscerales, ¿no? La hoja visceral y la hoja parietal, que también lo voy a explicar. Y bueno, tenemos, ¿no? Cubriendo también al corazón en forma de favorecer su amortiguación. Ojo, lo coloco acá. Amortiguación o amortiguar. Encontraríamos al tejido adiposo, ¿no? Si recordamos, ¿no? Ideas del bloque de parciales, adiposo se conocía, ¿no? Que permitía lo que era la temperatura y también la amortiguación o la protección de las vísceras internas. Y bien, nos vamos a la segunda capa, la capa media, o también conocida como miocardio. Recuerden que esta parte es la parte muscular del corazón. Entonces vamos a tener la presencia ¿se acuerdan de esas células que vimos en lo que era este tejido muscular? Acá, si no, lo resalto, los mio, miocardiocitos. Miocardiocitos. ¿Y cuál era lo interesante de los miocardiocitos? Era la forma en cómo estaban unidas. No sé si se acuerdan. A ver, lo voy a dibujar acá. Con el pantalón, con la figurita del pantalón, seguramente que ya se han acordado. Teníamos, ¿no? Dos miocardiocitos unidas por discos intercalares. Entonces, son ideas que las vamos a seguir repitiendo, las vamos a seguir viendo en los sistemas que nos faltan. Entonces, es bueno recordar un poco de nuestra base del bloque parciales. Discos intercalares. Bien. Y bueno, ¿no? Ahí tenían su núcleo céntrico y su unión. Más que nada la unión. Me interesa la unión. ¿Por qué? Estas uniones permiten, ¿no? Que el corazón pueda tener o sea, se podría decir, una contracción de manera uniforme. Estos miocardiocitos, al estar unidos, actúan como equipo, ¿no? Tienen que, no sé, bombear la sangre hacia los tejidos, cuando ya hablamos sobre los tipos de circulación. Cuando estos tienen que hacer esta función, actúan de manera conjunta. Entonces, gracias a estos discos intercalares, estos se comunican y pueden hacer el movimiento instantáneo y en conjunto. Esa es la idea que quiero compartir con eso. Los discos intercalares permiten, ¿no? Su unión y un trabajo en equipo. Vamos a también ver la presencia, ¿no? Nuevamente repitiendo, de fibras cilíndricas cortas, las ramificaciones, porque se acuerdan que también esta, al igual que pantalones, podían unirse con otras fibras o miocardiocitos y formar las fibras. Entonces, a estas que eran uniones ya, pero entre otros miocardiocitos, de manera lateral, se conocían como ramificaciones. Y bien, un punto importante también sobre la función del miocardio es que a este nivel vamos a encontrar la producción de péptidos auriculares natriuréticos. ¿Y de qué se encargan, no? O sea, ¿cuál es su finalidad? Bien, estos son los encargados de disminuir, de disminuir la tendencia a, a tener una presión arterial alta. O sea, disminuyen esta presión arterial. ¿Y gracias a qué? O sea, bueno, estos péptidos auriculares natriuréticos es el nombre en general, pero los que queremos saber, ¿no? Como nombre, vendría a ser la cardionatrina y la cardiodilatina. Cardiodilatina, que van a encargarse de la secreción de agua y sodio por los riñones y también inhiben la liberación de la renina. Y sobre todo, esa función principal, que es disminuir la presión arterial.
Luego, este punto es, esta clase me pareció muy interesante cuando lo llevé, porque nos dieron un texto donde hablaban sobre cada uno de estos cardiomiocitos. Y es que no solamente se les conoce así, porque según algunas investigaciones ya se detectaron, ¿no?, que estos cardiomiocitos se dividen incluso en tres familias: los cardiomiocitos contractiles, los mioendocrinos y los nodales. Para poder comentarles un poquito, los cardiomiocitos contráctiles son los responsables en sí de la contracción del corazón y del bombeo de la sangre. Entonces, contracción, contracción y bombeo. Luego, los cardiomiocitos mioendocrinos tienen funciones también contráctiles, pero son los encargados de secretar hormonas que regulan la presión arterial y el equilibrio de líquidos. Y los cardiomiocitos nodales van a tener como función la contracción rítmica del corazón, ¿no? O sea, sí tienen la función similar de la contracción del corazón, pero hay algo, ¿no?, que los trata de diferenciar. Y más que nada, esa diferencia viene a ser en su forma y las organelas que lo caracterizan. Organelas y forma. Ya lo van a ver en su clase de seminario. Entonces, estos cardiomiocitos nodales se encuentran principalmente en los nodos auriculares, no, en los nodos sinoauriculares y los nodos auriculoventriculares. Entonces, estos dos nodos también van a tener participación en el impulso cardíaco, que lo vamos a ver también en pestañas un poquito más adelante. Y esta imagen me gustaría que la guarden, que le tomen foto o que también incluso lo utilicen para su dibujo de práctica, porque es bastante interesante. Ya traté de resumir las tres capas. Bueno, nos falta todavía el epicardio, pero acá ya tenemos ya de manera general, ya vimos el endocardio, el miocardio, ¿no? Ahí vemos a los miocardiocitos ordenados en sus discos intercalares y también las uniones transversales o sus ramificaciones. Y bueno, acá también encontramos, ¿no?, desde el mesotelio a las capas medias, las capas subendocárdicas o profundas y la presencia de células de Purkinje. Entonces, están ahí los puntitos de las capas que ya hemos ido mencionando. Ahora vamos a entrar de lleno a lo que viene a ser el pericardio seroso, el pericardio fibroso y cómo participan, ¿no?, dentro del epicardio. Acá está una laminita. Recordamos nuevamente, ¿no?, discos intercalares, fibroblastos que siempre van a estar presentes en mantener en constancia la cantidad de tejido conectivo. Y bueno, la célula muscular estriada cardíaca, ¿no?, con su núcleo al centro y sus ramificaciones. Bien. Y la tercera capa, nuevamente coloco acá el dibujito para que puedan guiarse, encontramos a la adventicia. Adventicia o epicardio. Este va a tener la presencia del pericardio parietal y el pericardio visceral. Y ya para poder tenerlo como referencia en su curso de anato, el pericardio parietal es la capa más externa. Bueno, se me salió una M, externa. Y el pericardio visceral es aquella más interna. ¿De qué se encargan estas? Bueno, de mantener la protección y evitar el roce del corazón con otros órganos, como vienen a ser los pulmones. Los pulmones también van a tener, ¿no?, una capa importante que es conocido como la pleura y que evita, ¿no?, que también roce. Entonces, en este caso vemos ahí, ¿no?, los pulmones, el corazón, de manera central entre estos dos órganos, y su capita, ¿no?, esa capa que les digo, este epicardio, a través del pericardio, permite, ¿no?, evitar ese roce. Bien, ¿qué vamos a tener también acá? La presencia de adipocitos uniloculares, como les decía, el tejido adiposo para lo que es la protección y amortiguación, y la presencia de arterias y venas coronarias. Estas venas coronarias son las encargadas de su irrigación. ¿Qué más? Acá está la fotito y ya. Ok, bueno, también acá voy a hacer un zoom. Vemos acá, ¿no? Hemos salido de la capa del miocardio y nos hemos adentrado al epicardio. Hacemos un zoom y vamos a encontrar acá las estructuras como arteria coronaria, ¿no? Vemos un vaso de gran calibre. Encontramos también vasos linfáticos, nervios, ¿no?, pedazos de nervio. Y acá encontramos al mesotelio. El mesotelio va a ser también conformado por epitelio plano simple, que va a estar mezclado con lo que viene a ser un poco de la estructura del tejido adiposo. Algo más, bueno, acá no, tejido adiposo blanco, unilocular, porque recuerdan, ¿no?, que tenía solo una vacuola. Ujú, listo. Entonces, vamos a ver un poco también sobre las estructuras de las válvulas cardíacas y sobre todo su composición.
Me interesa bastante la composición porque ese es el tema, ¿no? de nuestro curso. En este caso, las válvulas van a tener la presencia de esqueleto de tejido fibroso y fibras elásticas, ¿no? Porque las válvulas son aquellas este, separaciones entre, volvemos a recordar el cuarto dividido en cuatro. Acá voy a dibujar la válvula y otra válvula. Bueno, acá hay otra que está ya en relación con la vena pulmonar y otra en relación con la aorta. Imagínense así. Imagínense ya el corazón. Disculpen, no coloqué el dibujito ahí en esta parte para poder explicarlo, pero nos vamos a ir guiando con este de acá. Y entonces, estas válvulas, al momento de dar como que la entrada de un pase de la aurícula al ventrículo, tienen que cerrarse. Y también evitar, ¿no? que esa sangre, por fuerza, regrese de ventrículo a aurícula. Entonces, esa función lo van a tener gracias justamente a ese esqueleto de tejido fibroso, para tener fuerza de cerrar y no sean ganados, ¿no? por la presión que ejerce la sangre en estas paredes. Vamos a encontrar que son avasculares, revestidas por endotelio, recuerden esto muy bien, y ancladas a anillos fibrosos, porque estos son los que le dan sostén a la válvula. Bien, ¿qué más? Vamos a encontrar a las cuerdas tendinosas. ¿Ok? Esta es una estructura también fundamental y que trabaja con las válvulas. Vamos a encontrar a los músculos papilares que conforman o apoyan a la válvula. Entonces vamos a encontrar acá la aurícula y el ventrículo. Por ejemplo, del lado derecho. Entonces, vamos a encontrar que esta válvula va a tener, saliendo de esto, estos acá se llaman músculos papilares, que van a tener como especie de cuerdas saliendo de esta y van a estar pegadas a lo que vienen a ser a las paredes que forman el ventrículo. Entonces, gracias a estas fibras, es como si se jalara justamente la válvula hacia abajo e impide, ¿no? el retorno de la sangre a la aurícula. Entonces, ¿de qué están hechas estas cuerdas tendinosas? Justamente de tejido fibroso, tejido conectivo. Y bueno, acá está, ¿no? Con el término médico, evitan su reversión durante la eyección ventricular. Bien, las válvulas van a tener dos partes, una parte esponjosa y una parte fibrosa. Esta parte esponjosa tiene una cara mirando hacia las aurículas y la fibrosa va a tener una cara mirando a los ventrículos. Tipos de válvulas, vamos a encontrar a la válvula tricúspide, que está en el lado derecho, y esta va a estar conformado por tres músculos papilares, o sea, de estas, tres músculos papilares y tres valvas. Por otro lado, tenemos a la válvula mitral o válvula bicúspide, que está al lado izquierdo, y esta va a tener dos músculos papilares más dos valvas. Entonces, de ahí el nombre también de tricúspide, 3, 1, 2, 3, y la válvula mitral o bicúspide de 1 y 2. Luego encontramos, ¿no? la válvula aórtica y la válvula pulmonar. La aórtica relacionada a la aorta, por el nombre, y la válvula pulmonar a lo que es la vena pulmonar. Entonces, por los nombres también pueden ir sacándolo. No sé, no me acordaba que tenía acá el dibujito como había estado haciendo zoom. Bien, estas son las cuerdas tendinosas. Están ahí jalando a las válvulas para que se mantengan cerradas y eviten, ¿no? el retorno de la sangre. Es lo que me interesa esta parte. Y pasamos a lo que vienen a ser las fibras de Purkinje. Bien, ¿por qué son tan importantes estas fibras de Purkinje? Porque van a intervenir en la conducción del impulso cardíaco. ¿Qué son en realidad estas fibras de Purkinje? Son cardiomiocitos, los que conocemos en la lámina anterior, pero modificados con cierto cambio. En este caso son más grandes y van a tener la presencia de fibras, de fibras cardíacas normales, son más grandes que las fibras cardíacas normales. Y van a estar rodeadas de núcleo con alta cantidad de glucógeno. De esta manera tienen, ¿no? una función de permitir la contracción del corazón de manera rítmica y espontánea. Por eso es que esa es la función de los cardiomiocitos, permitir una contracción en equipo y no que un grupo de cardiomiocitos se esté estirando y el otro grupo se mantenga contraído. ¿Cómo va a funcionar el impulso cardíaco? Tenemos acá un grafiquito bonito. Bueno, acá están. Primero les presento la parte del endocardio, ¿no? la parte interna, y ahí es, antes de que se convierta en miocardio, la presencia de fibras de Purkinje. Son cardiomiocitos, pero modificados, un poquito más grandes, ¿no? Vemos ahí la cantidad, todavía sus núcleos, pero ya son un poquito más grandes. Ya, esta es la figurita que quiero que vean. Y también acá está un pequeño resumencito del impulso. Bien, todo inicia en el nodo sinoauricular. ¿Dónde está el sinoauricular? Acá vemos un nodo, ¿no? Mejor otro colorcito. Mejor con color, ya. El nodo sinoauricular. Este inicia el impulso cardíaco en la aurícula derecha.
Se va a dar una contracción de las aurículas, así que va a verse el impulso propagado desde el nodo sinoauricular, o sea, se ve el impulso, hasta el nodo atrioventricular. Pasa de nodo a nodo, de nodo sinoauricular al nodo auriculoventricular o atrioventricular. Es el mismo nombre. Entonces, recibe este impulso y vemos acá el tabique, ¿no? El tabique transverso, por donde estos puntos de unión de color verde sigan, ¿no? Nódulo sinoauricular pasa al nodo atrioventricular, el impulso sigue o atraviesa lo que es el septum transverso y luego se va a dividir en dos. Y este es conocido como la ramificación del haz de His. Y va a darse, ¿no? La división de lo que viene a ser la ramificación derecha del haz y la ramificación izquierda, ¿no? Que vienen a ser vías de conducción. Es aquí donde llega a lo que viene a ser el endocardio, ¿no? Porque es en el endocardio donde se encuentran las fibras de Purkinje. Entonces, estas fibras de Purkinje se encargan de transmitir el impulso y completan la contracción de los ventrículos. Pasamos de aurícula a ventrículo por todo este sistema, llegando a las fibras de Purkinje para completar esa contracción. Entonces, eso está acá resumidito, si es que quieren leerlo. Pero con el dibujito es mucho más tranqui de revisarlo. Bien. El segundo punto, bueno, está de manera general porque así estaba en el índice, pero ya vendría a ser, creo que, nuestro cuarto temita, que viene a ser hablar sobre los capilares. Los capilares son importantes porque son puntos de unión. ¿Unión en qué? Entre arterias y venas. Van a tener una pared delgada y por tanto un diámetro también corto, un diámetro de luz corto o pequeño, ¿no? De 5 a 10 micras. Van a estar recubiertas, y es importante porque todos los capilares van a estar recubiertas por células endoteliales. Estas revisten tanto vasos sanguíneos y también vasos del corazón. Permiten el transporte de sustancias hacia las células. Por tanto, como les digo, son puntos de unión entre arterias y venas. Vamos a encontrar tres tipos de capilares: los continuos, los fenestrados y los sinusuales o discontinuos, que están acá, acá en esta parte, capilares sanguíneos. Pero antes de poder ingresar directamente a vamos a hablar un poco sobre el endotelio. Habíamos mencionado que el endotelio se encuentra en la capa más interna, que viene a ser el endocardio, pero para hablar un poco sobre y la composición que me interesa, vamos a hablar primero tocando un poco sobre el tipo de epitelio que lo conforma. Y este es un epitelio plano simple. Vamos a tener un citoplasma escaso y para tener un endotelio continuo necesito uniones de adhesión o uniones estrechas. Vamos a encontrar la presencia de vesículas pinocíticas encargadas del transporte, ¿no? De ciertas sustancias dentro del endotelio porque están en relación con la sangre. El endotelio es la capa en relación con la sangre. Y este punto me interesa bastante. Lo voy a poner acá. Secreción del factor de Willebrand. ¿De qué se encarga? Acá está en rojo. Permite la coagulación. ¿Y dónde van a estar almacenados este factor de Willebrand? En cuerpos con el nombre de Weibel-Palade. Son estructuras en forma ovoidea y también van a tener una conformación electrodensa. Ya. ¿Listo? Sí. Sí. Bueno, me habían escrito que no se veía la imagen, pero ya, ¿no? ¿Todo correcto? Listo. Ya. El endotelio va a tener una función también bastante peculiar, o sea, muy aparte de tener este factor de Willebrand, o sea, el factor de coagulación, va a detectar cambios en la presión arterial. La tensión va a recibir una tensión frente a la presencia de oxígeno y el flujo sanguíneo. Algunas de sus funciones vasodilatadoras y vasoconstructoras se deben a ciertas sustancias u hormonas, como viene a ser la prostaciclina, que es la encargada de inhibir la agregación plaquetaria. Entonces, por tanto, también participa en el proceso de la coagulación. También tenemos la presencia de óxido nítrico, y dentro de las funciones vasoconstructoras, que es, acá recordando, vasodilatación, es, o sea, abrir el diámetro de lo que viene a ser el capilar o el vaso sanguíneo, y la vasoconstrucción es disminuir el diámetro de luz de este vaso sanguíneo. Acá tenemos la presencia o participación de la angiotensina 1, que va a transformarse en angiotensina 2, y de esta manera se induce la secreción de aldosterona. Ya habíamos hablado sobre un poco de esta, ¿no? Que permitía, ¿no? Lo que es favorecer la regulación de la presión arterial. Y la endotelina,
es también un factor necesario para lo que es la intervención en la coagulación. Ujú. Listo, acá tenemos una figurita sobre justamente la diferencia en la forma. Encontramos una arteriola con células endoteliales. Todas tienen células endoteliales. Los capilares que tenemos con un diámetro de luz un poco más pequeño. Los pericitos, ¿se acuerdan de los pericitos? Células que acompañan a los vasos sanguíneos. Y las vénulas, que son un poquito más como que aplastadas, atrofiadas, que van a tener la presencia de células musculares lisas. Bien, un punto también que quería mencionarles era sobre los sistemas capilares. Vamos a encontrar la estructura típica y dos que se diferencian solamente en la posición. Vamos a ver esto. Bien, la estructura típica, o sea, el intercambio de una forma a otra, así es como lo recuerdo, va a ser el capilar. O sea, el capilar viene a ser la transición entre pasar de una arteriola a una vénula. Esta es una estructura típica. Y acá se forma, ¿no? El sistema capilar o el sistema de intercambio de sustancias. Sistema de intercambio. O sea, lo típico es pasar de arteriola, formar un capilar a través de la anastomosis y tener como producto una vénula, ¿no? Que sigue su camino. Pero también vamos a encontrar dos tipos, que viene a ser el sistema portal arterial, disculpen, portal arterial, que empieza con una arteriola aferente, o sea, viene, ¿no? De afuera, pasa y forma un primer sistema de intercambio, que viene a ser una red capilar. Sale de esta red y toma el nombre de arteriola aferente. Continúa y se da ahí, por fin, la anastomosis, pero ya con lo que vienen a ser las venas, ¿no? Y se da un capilar por vasos rectos y toma el nombre recién de vénula. O sea, es como cambiar de arteria a vena. O sea, es la palabra, ¿no? De arteria a vena, pero a través de, o bueno, en el segundo sistema de intercambio. Rebobinando, el sistema portal arterial tiene su anastomosis o su intercambio de arteria a vena en el segundo sistema de intercambio. En cambio, el sistema portal venoso viene a ser su intercambio o viene a darse su intercambio en el primer sistema de intercambio. Pasa de arteriola, se convierte en capilar y recibe el nombre de vénula. Y ahí ya se dio el intercambio. Pero esta vénula puede seguir su camino, formar otro segundo sistema de intercambio conocido como capilar o sinusoide. Y de esa manera llegar a convertirse nuevamente en vénula. Ejemplos de este sistema portal arterial vendría a ser, por ejemplo, el sistema portal arterial que vimos la semana pasada sobre glándulas, que era, por ejemplo, la interacción entre el hipotálamo y la adenohipófisis de la hipófisis. Bien, este punto sí me parece bastante importante y de este cuadrito podrían sacarle varias preguntas. Vamos a hablar sobre los capilares sanguíneos. Bien, vamos a tener tres grupos, tres clases, los capilares continuos, capilares fenestrados y capilares sinusoidales o discontinuos. Por el nombre podemos recordar algunos términos que fácilmente en un examen podemos detectarlo. Los capilares continuos, por el nombre, van a tener la presencia de lo que viene a ser su estructura continua, ¿ok? Así que no vamos a tener poros. Tenemos acá una lámina basal. Vamos a dibujarlo primero vamos a explicarlo con los dibujitos. La lámina basal continua está presente en este capilar sin ningún tipo de poros. No hay poros. O sea, no hay agujeros o puertas, en otras palabras, ¿no? Gracias a las uniones estrechas que permiten esa continuidad. Da el intercambio de gases y también se puede dar lo que es la transcitosis o pinocitosis. Es decir, son intercambios que no desconfiguran la estructura de la lámina basal. De la lámina basal. O sea, no hacen agujeros, en otras palabras. ¿Dónde vamos a ubicar estos tipos de capilares continuos? Claro, tiene que ser necesario en lo que es en las barreras, la barrera hematoencefálica del cerebro, también en tejido conectivo, tejido muscular, hueso, pulmón, glándulas exocrinas. Generalidades van a estar revestidos por pericitos, ¿no? Esas células que acompañaban a los vasos sanguíneos y van a tener o van a formar parte de las barreras, como por ejemplo la barrera hematoencefálica y también la barrera retiniana. Retiniana. Luego encontramos a los capilares fenestrados. Por fenestrados ya podemos darle a entender que es como que ya recibe, ¿no? Un poco de agujeritos. Acá vamos a dar bastante participación del proceso de filtración de sustancias, porque van a actuar como una especie de coladores. No sé si han
alguna vez usado un colador para lavar arroz, como un pocillito que tiene agujeros. No está abierto, ¿no? O sea, no está abierto total, sino tiene como que agujeritos por donde se filtran algunas cosas. Entonces, de esta manera, el capilar fenestrado actúa casi de la misma forma. Entonces, sí tiene poros. Tiene poros y va a estar presente en páncreas, plexos coroideos, vellosidades intestinales, glándulas endocrinas, ¿no? Acá una diferencia. Las exo sí tienen capilares continuos y las endo fenestrados. Y acá hay una estructura importante que viene a ser el glomérulo, y esto lo vamos a encontrar en el sistema urinario. Cuando hablemos de este tema, vamos a ver al glomérulo y sus funciones y características. Pero ¿por qué menciono al glomérulo? Este no va a tener diafragma. Diafragma. Yari, pero ¿qué es diafragma? Ok, bueno, acá también estaba presente. Hay tránsito de moléculas, poseen diafragma y es algo que carece el glomérulo. Bien, ¿qué es un diafragma? Eso es lo que quiero explicar. Ya. Imagínense que estas uniones que mantenían en continuidad el capilar se estiran. Entonces es como, bueno, estaban unidas, ¿no? Por uniones. Entonces, al estirar este capilar, yo me formo lo que vienen a ser estos puntos de colador o estos poros, pero las uniones no se van a romper, simplemente se estiran, ¿no? Haciendo que esta la lámina basal continua, ya no sea continua, pero se vea como que una especie de agujeros. Pero las uniones se mantienen. A este cambio de forma, y al tener a las uniones estiradas, se le conoce como fenestración con diafragma. O sea, el diafragma son uniones, las uniones celulares, pero estiradas. Y luego tenemos a los capilares sinusoidales o discontinuos. También van a tener presencia de poros, presente en el hígado, el vaso, células endocrinas y órganos hematopoyéticos. Debido a esto, los hemos visto bastante en lo que era órganos como, no sé si se acuerdan de lo que era, bueno, vaso. Entonces, tienen que tener capilares discontinuos, o sea, con bastantes poros y poros muy abiertos para facilitar el transporte de sustancias de manera rápida y continua. Entonces, ahí vemos un eritrocito que ingresaba, bueno, en este caso en el órgano del vaso, ingresaba y había otro paso de otras macromoléculas. Entonces, la base o la lámina basal va a ser de manera discontinua. Tengo también la presencia de una luz irregular y también, ¿no? A los macrófagos alrededor, porque como les digo, ingresan, ¿no? Por ejemplo, los eritrocitos, pero pueden ingresar sustancias más grandes como los macrófagos, para permitir el cuidado de estas entradas. Porque si no, cualquier patógeno podría ingresar e infectar, ¿no? Infectar o causar algún daño dentro de este capilar. Por tanto, los macrófagos están ahí cuidando estas entradas para tratar de regular un poco el paso de ciertas sustancias. Luego encontramos la clasificación de arterias y venas. Bien, acá algo para poder solamente resaltar es que vamos a encontrar como importante estructuras la túnica media, la túnica íntima y la túnica adventicia. Estas arterias y venas tienen la participación de los cuatro tejidos importantes, como era el tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular e incluso tejido nervioso, ¿no? Que eran los cuatro generales. Entonces, vamos a encontrar a la túnica íntima relacionado con una enfermedad. Solamente acá quiero relacionarlo con un punto importante. Túnica íntima relacionado a la arteriosclerosis. La túnica media con los aneurismas. Aneurismas. Y la túnica adventicia, que es, bueno, la parte más externa y la parte de protección. Solamente quiero recalcar eso, o sea, bueno, agregarlo porque ya en el curso como tal no se preguntan mucho sobre las enfermedades. Pero es bueno, ¿no? Relacionarlo. Y bien, ahora sí, vamos a hablar sobre lo que es el primer vaso, que vienen a ser las arterias. Importante de las arterias, no son permeables. No deben ser permeables, o sea, no deben tener poros, porque necesitan tener el movimiento de la sangre de manera continua, tener un movimiento rápido y mantener siempre, ¿no? la constancia de la estructura o el tamaño del diámetro. Llevan sangre del corazón al cuerpo y tienen una estructura tubular. Estas arterias son las encargadas, ¿no? de llevar la sangre rica en oxígeno. Rica en oxígeno. Pero hay una excepción, que viene a ser la arteria pulmonar. Arteria pulmonar. Esta arteria pulmonar transporta sangre venosa. Sangre venosa.
pero es una arteria, ¿no? Es una arteria pulmonar, pero transporta sangre venosa. Las capas, capa túnica íntima, que va a tener el endotelio en contacto con la sangre, el subendotelio, que viene a ser tejido laxo, tejido conectivo, y una lámina elástica interna en la cual se puedan posicionar, ¿no? El endotelio y el subendotelio. Encontramos la túnica media, acá la túnica media, con células musculares lisas que son producidas por las fibras elásticas. También encontramos una lámina elástica externa y esta va a tener un grosor bastante importante debido a esa gran cantidad de fibras elásticas. Y la túnica adventicia, que es la capita más externa, en esta vamos a encontrar la presencia de las fibras colágenas, los vasos nutricios, y estos vasos nutricios son interesantes porque tienen un nombre especial. Estos vasos se conocen como vasa vasorum y a los nervios como nervi vasorum. Y también tejido conectivo fibroelástico para mantener la constancia del movimiento y transporte de sangre. Tipos de arterias, vamos a encontrar una laminita importante, pero primero les indico de manera general el tipo de arteria elástica, arteria muscular y arteriola. Y acá no está acompañado con sus figuritas histológicas, pero que lo vamos a ver de mejor manera en este cuadrito. Entonces, número 1, arterias elásticas. Número 2, arterias musculares. Y número 3, arteriolas. A ver, como características importantes, lo que quiero resaltar acá es que, bueno, van a tener su diferencia en cuanto al diámetro. Las arterias elásticas sí van a ser mucho más grandes, entonces tienen que tener un diámetro mayor a los 10 milímetros. Su función, la función es importante porque esto puede determinar su diferencia. Función de conducción, arterias elásticas. Función distributiva, las arterias musculares o arterias de calibre mediano y van a tener una luz circular, en lo que vienen a ser las arteriolas. Esa es la característica general, pero que permite una pequeña diferencia. Túnica íntima, casi las tres tienen, pero en este caso, la arteriola tiene una lámina elástica interna en menor proporción. Casi esta desaparece de la arteriola. Las demás sí tienen presencia de endotelio, subendotelio, lámina elástica interna. En cuanto a la mediana o muscular, la tengo un poco más pronunciada. La túnica media, capa intermedia, en las arterias elásticas grandes, voy a encontrar mucha presencia de de fibras elásticas fenestradas, y con ellas el músculo liso acompañando. En cuanto a arterias musculares medianas, tengo la presencia de un gran número de capas de músculo liso, pero va a carecer de fibras elásticas. En cuanto a la túnica adventicia, las dos primeras, las grandes y medianas, tienen presencia de estos vasos, vaso vasorum, nervio vasorum, y las arteriolas tienen esta túnica adventicia en menor proporción, o si lo tienen, es muy delgado. Su ubicación, las arterias grandes, recuérdenlas, en la aorta, vasos grandes, la ilíaca común, la subclavia, la brachiocefálica. Las arterias musculares que vienen a ser la continuidad de, por ejemplo, la aorta o la ilíaca común, como vendrían a ser arterias conocidas como la radial, la tibial, la axilar, esplénica e intercostales. Y las arteriolas son aquellas que llegan antes, bueno, son aquellas que llegan antes de los capilares, antes de permitir lo que es la anastomosis con el sistema de las venas. Vemos acá entonces la característica fundamental, la voy a mencionar acá. Elásticas, arterias elásticas grandes, fibras elásticas. Esa es su característica, fibras elásticas. Ahí vemos continuas una tras otra, pero ondulantes, ¿no? La característica de las arterias musculares vienen a ser sus 40 fibras de músculo liso. Ahí la vamos a ver, ya no tan ondulantes como eran las fibras elásticas. Y en cuanto a la arteriola, la característica más importante es la desaparición de lámina elástica. Lámina elástica. Y aquí encontramos, ¿no? Su pequeña luz es una de una de las arterias de menor calibre, las arteriolas. Acá hay dos palabritas que la van a ir escuchando y siempre, siempre hay que tener como base estos pequeños términos para reconocer rápidamente. En este caso tenemos la anastomosis, que viene a ser la unión entre capilar venoso y arterial. Y la angiogénesis, que lo van a ver seguramente mucho en lo que es desarrollo del sistema cardiovascular en embriología, se usa mucho esta palabra, que es la producción o el nacimiento de esos vasos sanguíneos. Por eso, angiogénesis, el origen de los vasos sanguíneos.
Bien, nos toca hablar sobre las venas. Estas van a estar encargadas de llevar sangre al corazón. Y excepto, siempre hay un excepto, en este caso vamos a encontrar a lo que es las venas pulmonares. Venas pulmonares. Porque estas van a tener presencia de sangre oxigenada. Bastante sangre oxigenada. Tipos de venas, vamos a tener a las venas de gran calibre, mediano calibre, vénulas y de pequeño calibre. Entonces, las capas que tienen son similares a las que vimos para conformación de arterias. Sin embargo, hay algo que las diferencia. Y en este caso es la presencia de las válvulas. Acá en este dibujito vemos, ¿no? Las válvulas. Entonces, vamos a ver que la túnica íntima tiene también presencia de endotelio, subendotelio escaso y la lámina interna elástica casi no se ve mucho. Túnica media va a ser delgada y va a tener acá, ¿no? Importante, su orientación circular. En la tablita, que también está en la siguiente pestaña, también se menciona. Túnica adventicia es una capa muy gruesa. Vamos a tener ahí también la presencia de las vasa vasorum, nervio vasorum y los vasos linfáticos, que vienen a ser como los que acompañan, ¿no? En forma de sombra a las venas. Las válvulas, esto es lo importante, son proyecciones de la túnica íntima, o sea, nacen de esta túnica. Van a estar recubiertas por el endotelio, ¿no? En contacto de sangre, y fibras elásticas, ¿no? Para permitir o sea, lo que es el movimiento. Y acá encontramos a los vasos sanguíneos, el nervio y el vaso linfático. Esto de manera general, y acá lo que me interesa, la diferencia en las tablitas. No se pregunta mucho sobre esto porque tiene datos, pocos datos, entonces solamente para poder reconocerlo con los dibujos vamos a mencionarlos. Y también para su práctica de histología. A ver, encontramos a las venas de gran calibre. Características generales, tienen un diámetro de 10 milímetros, luz irregular y amplia. Por eso es que estas venas son como que un poco atrofiadas, como que aplastadas. Como túnica media, encontramos a fibras musculares aisladas en sentido circular. Es lo que me importa acá, mencionarles esto. Fibras musculares en sentido circular. Y la ubicación en vena cava, en venas pulmonares, pero que les he dicho que son su excepción, ¿no? Y las portas renales. La vena de mediano calibre va a tener, bueno, un diámetro mucho más pequeño y vamos a encontrar lo que viene a ser su ubicación, pero de continuidad, o sea, paso de vena de gran calibre a una vena de mediano calibre. Así que estas van a estar presentes en todo nuestro organismo. Y las vénulas y de pequeño calibre también tienen fibras colágenas, un endotelio y lámina basal donde apoyarse y van a ser también continuación de las venas de mediano calibre. Imágenes, vena de gran calibre, presencia, ¿no?, de endotelio y fibras musculares en sentido circular. Encontramos a la vena de mediano calibre con lo que viene a ser fibras colágenas elásticas y fibras musculares lisas. Y encontramos a la vénula y también lo que es las de pequeño calibre. No se toma muchas preguntas sobre venas, más son arterias. Eso ya como un dato para su examen. Y ya para terminar lo que viene a ser el sistema cardiovascular, encontramos a la anastomosis arteriovenosa. Es lo que les mencionaba en un principio. ¿Dónde vamos a encontrar a este tipo de anastomosis? Mayormente en yemas de los dedos. Seguro que también van a escuchar la palabra glomus, que es una estructura vascular especializada, es decir, compuesto por una red de vasos sanguíneos y músculo liso. Sus células o las células que los envuelven van a ser las células musculares y van a ser, ¿no?, estratégicamente compuestas por células epiteloides. Estas no son iguales que las epiteliales, son células especiales, por eso reciben el nombre de epitelioides. Regulan el flujo sanguíneo, así que vamos a encontrar estructuras con bastante anastomosis arteriovenosa, que viene a ser la oreja, la nariz y yemas de los dedos, de manera general, así. Y ya, por último, el sistema vascular linfático. De esta voy a comentar algunas cositas importantes, por ejemplo, que son las encargadas de transportar la linfa, ¿no? Que viene a ser todo ese líquido con los desechos de, por ejemplo, no sé, la apoptosis de alguna célula y atrapa, ¿no? Atrapa patógenos, atrapa desechos y estos patógenos son trasladados, ¿no? Hacia los ganglios linfáticos, que eran los ganglios linfáticos, lugares donde se daba la presentación del patógeno, para que éstas sean detectadas o vistas por las células del sistema inmune
como células dendríticas, linfocitos, y al presentarlas empiecen a trabajar para poder mandar señales. Y de esta manera se elimina el patógeno o se trata de controlar, ¿no? La respuesta, o digo, la necesidad que tenga el organismo. También, bueno, como les decía, elimina exceso de líquido del espacio intersticial y transporta los kilomicrones. Los kilomicrones son lipoproteínas importantes porque, bueno, por ejemplo, estaba viendo en mi clase de bioquímica que en este caso son los encargados del transporte de lípidos. Transporte de lípidos. Y ya cuando lleven, bueno, el curso de bioquímica y van a hablar ya un poquito más sobre estos kilomicrones. Pero esa es su función, transporte de lípidos, pero dónde se atraviesan, o bueno, digo, dónde se transporta, es en el sistema vascular linfático. Sus componentes, así como hablábamos de arteria, arteriola, o vena o vénula, estos van a estar formados por capilares linfáticos que luego pasan a, esto es de manera continua, o sea, empiezan siendo más grandes, luego se hacen más chiquitos. Entonces, capilares linfáticos se convierten en vasos linfáticos precolectores, luego en vasos linfáticos colectores, en vasos linfáticos terminales y vasos linfáticos aferentes. ¿Y cuál es su función? Esta es la de regresan a la sangre, o sea, todo este contenido de desechos o de patógenos, por el conducto torácico y conducto linfático derecho. Entonces, si nos ubicamos de manera anatómica, estas van a estar depositadas, ¿no? O sea, todo su contenido que han recolectado en lo que es la vía linfática, se transporta a lo que son las venas, y estas venas, ¿no? Se encargan de enviar todos esos desechos para su próxima eliminación. Entonces, bueno, está acá en relación, ¿no? Con las venas yugulares en el sistema yugular. Es en el sistema yugular donde aparece el conducto torácico. Esto es como que un puesto o un puerto de control. Puerto de control. Imagínense como una, no sé, a ver, esos puestos que utilizan los guachimanes para poder verificar si todo está yendo bien. Y esto es como un punto de control, el conducto torácico. Entonces, a ese conducto torácico, todo el desecho, todos los patógenos así que se quiere eliminar, llegan por vías, ¿no? Ganglio a ganglio se están conectando y un ganglio se conecta por último al conducto torácico y este conducto torácico desemboca todo el contenido a lo que es el conducto yugular, ¿no? Y de esta manera se distribuye, ¿no? Nuevamente a través de todo este sistema de venas y se procede con la oxigenación de sangre, también lo que es el intercambio, ¿no? El intercambio gaseoso, entre otros. Y bien, con este punto terminamos el primer tema, que es sistema cardiovascular. Ahora nos corresponde conversar un poco sobre el sistema respiratorio, nuestro segundo tema del día. El índice, y el gatito, ¿no? Emocionado de este tema, porque es bastante interesante. Lo vamos a ir desarrollando con ustedes. El índice viene a tener, ¿no? Las generalidades de este aparato respiratorio, hablar sobre las fosas nasales, la faringe y laringe, su relación, la tráquea y los pulmones como tal. Pero dentro de los pulmones vamos a encontrar diferentes estructuras, como son los bronquiolos, saco alveolar, conducto alveolar y propiamente dicho los alvéolos. Entonces, para esto vamos a ir mencionando de manera general algunas de las funciones que cumple este sistema. Entonces, está claro, compuesto por dos pulmones y vías respiratorias, que van a terminar en lo que vienen a ser los alvéolos. Funciones, la conducción del aire, filtración del aire, intercambio de gases, que es propiamente dicho respiración, la fonación e incluso respuestas inmunitarias. Entonces, ¿qué vamos a encontrar dentro de este aparato? En la porción conductora y en la porción respiratoria. Esas dos porciones vamos a verlas hoy en la clase. Condiciones para que el aire sea inspirado, porque nosotros no directamente captamos el aire, lo introducimos y esta ya se oxigena ¿no? Bueno, se oxigena en los pulmones y ya es transportada a los tejidos. No, tiene que sufrir un tratamiento, un proceso, ¿no? De purificación. En este caso, vamos a encontrar lo que es primero una conducción, ingresa el aire, ¿no? Por las fosas nasales, se calienta, se limpia este aire y se humedece. Entonces ya este aire humedecido puede ingresar a los pulmones y realizar el proceso, ¿no? del intercambio gaseoso. Las funciones que les estaba explicando, ¿no? Nuevamente sentido del olfato, filtración del aire, fonación e intercambio gaseoso. Y aquí están las dos porciones que les mencionaba, la porción conductora y la porción respiratoria. Para poder mencionarlos y puedan ustedes guiarse anatómicamente, traje esta laminita, que bueno, está tratando de agrupar a todos los términos que he colocado en pantalla. La porción conductora, o sea, es esa porción que va a darnos, o sea, como que el camino para que el aire ingrese y llegue a los alvéolos. Es en los alvéolos en donde se da el intercambio gaseoso.
La porción conductora va a estar compuesta entonces de nasales, los senos paranasales y faringe. Pero ojo, esto es la parte superior de la porción conductora. Y si hay una parte superior, va a haber una parte inferior. Esta parte inferior va a estar compuesta por la laringe, la tráquea, bronquiolos y bronquios terminales. Y la porción respiratoria va a estar compuesta por bronquiolos respiratorios, conducto alveolar, sacos alveolares y los alveolos propiamente dichos. Entonces, cavidad nasal pasa por nasofaringe, adherencia epiglotis, laringe, tráquea, a los bronquios principales y acá va a haber justamente una división donde al introducirse a los bronquiolos respiratorios, y acá en la última porción, vendría a desarrollarse el proceso o el intercambio gaseoso. Entonces, recuerden mucho de estos elementos, o sea, tal cual como están acá en pantalla, esos son los elementos que conforman la porción conductora y la porción respiratoria. Bien, vamos a hablar entonces acá un poco sobre lo que es la porción conductora y su organización. Vamos a encontrar o vamos a hablar sobre el vestíbulo o las narinas, la área olfatoria y la área respiratoria. Ojo, no se confundan área respiratoria con porción respiratoria. Son nombres similares que van a ir adquiriendo. Acá una imagencita que puede acompañarnos, donde estamos, vestíbulo narinas, área olfatoria, que va a estar en presencia de muchas células, acá van a trabajar muchas células especiales, y la área respiratoria, ¿no? Que acompaña al vestíbulo. Entonces, pasamos a conversar un poquito sobre el vestíbulo o las narinas. Bien, este vestíbulo va a estar conformado por, cuando se les pregunte de qué tipo de epitelio está conformado el vestíbulo o narinas, van a tener que tomar en cuenta mucho si es la parte anterior o la parte posterior. La parte anterior está dilatada y va a tener la presencia de epitelio estratificado queratinizado. Por otro lado, la parte posterior va a ser una parte comprimida, pero con epitelio estratificado no queratinizado, porque al estar de manera posterior, o sea, la parte posterior, no está teniendo contacto mucho con lo externo. Entonces no es necesario tener tantas capas, porque lo queratinizado era varias capas, o sea, queratinizado es más capas. Al estar de manera posterior no necesita muchas capas de, o sea, epitelio estratificado no queratinizado. Lo que sí vamos a encontrar en este vestíbulo, por eso es que nosotros moqueamos, en otras palabras, la presencia de glándulas mucosas, glándulas serosas B y glándulas serosas E. No se detalla mucho sobre esto, pero sería bueno que conozcan su nombre. Y vamos a tener claro, ¿no? O sea, vellos que permiten, ¿no? Atrapar algún polvo, algún micropartícula, y esta función lo dan los vellos rígidos o los vellos de la nariz, que también reciben el nombre de vibrisas. ¿Ok? Ya, de vibrisas. Esto por parte de lo que es el vestíbulo y narinas. Entonces, vamos a tomar en cuenta la área olfatoria y las células olfatorias. Entonces, son dos componentes importantes. ¿Dónde vamos a encontrar a la área olfatoria o mucosa olfatoria? Va a estar localizado en el techo de las fosas nasales. O sea, al tomar nuestra cavidad nasal en forma de un cuadrado, tendríamos, ¿no? La entrada, que eran las narinas, acá están las narinas, ingresa a, no, a una habitación, ¿no? El techo es la área olfatoria. Y esta va a tener mucha relación con lo que vienen a ser nervios olfatorios. Entonces, vamos a ir detallando un poco de eso. Ya, ¿dónde se localiza? En el techo de las fosas nasales. Va a ser la parte superior de la pared del tabique nasal, y va a tener la presencia del cornete superior. Es responsable de la sensibilidad olfativa porque va a trabajar con nervios olfatorios. Y vamos a tener también la presencia de lo que viene a ser un color pardo amarillento, o sea, esta área olfatoria va a ser de un color amarillento debido a la presencia de pigmentos de lipofucsina en el epitelio olfatorio y glándulas serosas de Bowman. ¿Qué son estos pigmentos de lipofucsina? Ok, lo voy a comentar acá. Aunque estos pigmentos no son dañinos por sí mismas, su acumulación de lipofucsina está asociada con el proceso de envejecimiento y el estrés oxidativo de las células. Es decir, son células que están envejeciendo y están próximas a removerse. Pero antes de removerse, ¿no? Por el contexto del estrés oxidativo, desarrollan o acumulan lo que vienen a ser estos pigmentos de lipofucsina, que le dan un color, o sea, ¿no? Como de viejo o de antiguo
a esta parte de lo que es la área olfatoria. Ya, nada más quería mencionar eso. Glándulas serosas de Bowman lo vamos a mencionar más adelante. Y bueno, de manera general, si es que se les pregunta, ¿no? ¿Es parte o no de la estructura olfatoria? Pero de manera general, encontramos al epitelio pseudoestratificado cilíndrico. ¿Se acuerdan? ¿Cómo era lo cilíndrico? En forma de columnas. Por eso también era epitelio columnar, en forma de columnas. Y ciliado, porque necesita absorber o aumentar su área de contacto con lo que viene a ser, no sé, el aire u otra sustancia. Encontramos, como les digo, pseudoestratificado cilíndrico, pero bueno, acá me olvidé. Pseudoestratificado no es que sean columnares desde la base, sino que van a aparecer como solamente una capa, pero en realidad son varias capas que inicia, por ejemplo, con una célula epitelial simple o una célula cúbica que luego se hace cilíndrica, luego más cilíndrica y ahí recién. Por eso es pseudoestratificado, porque era falsos niveles. Encontramos también la presencia de células olfatorias, células basales, células sustentoculares o de sostén y glándulas serosas de Bowman. Pero esto lo vamos a especificar más acá, en lo que vienen a ser las células olfatorias. Ok, ¿qué encontramos acá? Encontramos un dibujito bastante interesante que viene a ser las células olfatorias o conocidas como neuronas bipolares. Ok, ¿de qué se encargan estas células? Bueno, conocidas por tener un tiempo de vida prolongado, bueno, no prolongado, un tiempo de vida corto, así que si mueren estas células, pueden ser regeneradas. ¿Y quién las va a regenerar? Las van a reponer las células basales. Estas células basales actúan como células madres y se apoyan en una membrana basal. Recuerden, ¿no? Como que el colchoncito donde se colocaba. Estas células olfatorias, asimismo, van a estar en presencia de una cantidad de 10 a 20 cilios en su zona apical y van a ser inmóviles y también tenían una posición transversal. Transversal. ¿Ok? De 10 a 20 cilios inmóviles y a una posición transversal. Si estas se mueren o se pueden regenerar por las células basales que actuaban como células madre y se apoyaban en membrana basal. Estas células basales tienen forma cónica y un núcleo esférico central. Como les digo, muy aparte de regenerar las células olfatorias, también regeneran a las células de sostén. Y estas células de sostén, o también conocidas como sustentaculares, son las encargadas de lo que viene a ser, o sea, de reconocer los olores. Lo coloco, reconocimiento. Bueno, lo coloco como reconocimiento olfativo. Olfativo. Su estructura es lo que me interesa. Son cilíndricas, de base angosta, y va a tener un ápice lleno de microvellosidades, ¿no? La diferencia acá es que las olfatorias tenían cilios y las sustentaculares tienen microvellosidades. Su parte apical se une a las células olfatorias, por eso es que se apoyan, dándole sostén físico y metabólico. Y las glándulas serosas de Bowman son aquellas, acá les agrego, son aquellas que rodean a las células basales, rodean a las células basales. ¿Y de qué se encargan? De permitir eh, percibir, o sea, percibir el olor. Percibir el olor. Ya que van a secretar un líquido que capta las moléculas del olor, o sea, la nariz, ingresan moléculas, no sé, por ejemplo, el olor de un café. El olor de un café ingresa y las glándulas serosas de Bowman van a secretar un líquido que atrapa a estas moléculas y de esta manera se los van a presentar a las neuronas bipolares o las células olfatorias. Ya. Ok, acá creo que solamente me entendieron lo que es la estructura y acá voy a explicar lo que viene a ser su importancia. A ver, las de amarillo son mis células olfatorias receptoras. Captan esta información, o bueno, captan estas moléculas o estos estímulos y a través de una de sus proyecciones, que vendría a ser un axón, se conectan con el nervio olfatorio. Y varias de estas neuronas atraviesan con sus neuronas la lámina cribosa. Por eso es que esta partecita, lámina cribosa, porque es una lámina con agujeritos. Ingresan y me forman un solo nervio, que es conocido como el nervio craneal 1. Este nervio craneal está unido al cerebro
¿no? O sea, el cerebro es un par craneal, está unido al cerebro y así el cerebro puede recibir la información de que estamos oliendo algo agradable o algo que no nos agrada, ¿no? Y eso es lo que quería comentar. Ah, también la glándula de Bowman, que está ahí secretando justamente esa sustancia, ese líquido para atrapar las moléculas de olor, y se puedan relacionar, ¿no? Con los cilios olfatorios de esta neurona bipolar. Neurona bipolar se conecta a través de sus axones, atraviesa la lámina cribosa, se conectan con el nervio olfatorio es conocido como nervio craneal 1, y este está en relación con el cerebro para poder mandarle la información y se produzca una respuesta. Bien, eso por parte de lo que son las células olfatorias. Encontramos nuestra segunda área, que viene a ser el área respiratoria. Esta es un área mucho más extensa que la olfativa y va a tener como característica la presencia de lo que viene a ser mucho del epitelio respiratorio. ¿Ok? No quiero que confundan área respiratoria con epitelio respiratorio. Este epitelio respiratorio, en palabras de tipo de epitelio, vendría a ser el pseudoestratificado cilíndrico ciliado, compuesta también por células especializadas, que vamos a verlas en la siguiente viñeta. Y una enfermedad que se le asocia mucho a este tipo de epitelio es la metaplasia escamosa, que viene a ser la transición de epitelio. ¿Y qué significa esto? Tú diré. Bien, vemos acá, ¿no? Una estructura de epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, ¿no? Bien, ¿qué hace la metaplasia escamosa? Hace que estas células no se degeneren, sino que o sea, pasen a una transición de cambio de forma y las hace ya no cilíndricas, sino células epiteliales planas. Y esto no nos favorece en lo que es el área respiratoria, porque habría ya problemas, ¿no? Y bueno, es característica de este tipo de metaplasia escamosa. Va a tener la presencia de membrana basal, una lámina propia que está fijada al periósteo del hueso. ¿Ok? Y vamos a tener también la presencia de glándulas seromucosas. Esta glándula seromucosa la vamos a entender bastante también en el sistema digestivo, donde vamos a presentar a las glándulas seromucosas y mucoserosas. No es lo mismo, o sea, a pesar de que tengan solamente el cambio en la posición de la palabra. Cada una de estas secreta algo diferente. Las paredes laterales de esta área van a estar conformadas por cornetes, o también conocidos como coanas, y también los meatos. ¿Qué son los cornetes? Bien, estos cornetes, acá no sé si lo observan, ¿ok? ¿Sí ven, no? Ya, listo. Vemos acá un cornete superior, un cornete medio y un cornete inferior. Este cornete superior, o bueno, es como un repliegue de la mucosa, o sea, como que una dilatación de la mucosa que me forma esto. Estamos lo viendo de manera perfil, de manera, en una posición de perfil. Ya. ¿Qué sucede acá? El aire que va a ingresar va a ir chocando con estas paredes. Se genera una especie de turbulencia y de esta manera se calienta el aire. ¿En dónde se va a calentar el aire? En una área conocida como el área de Kieselbach. Está esa figurita. Ya, este es el área de Kieselbach, justo en la entradita de la nariz. Ya, es una zona con alta concentración de vasos sanguíneos y también es conocido por ser el área más común de la nariz que provoca hemorragias nasales. Pues acá vemos varios vasos sanguíneos que están ahí, ¿no? En presencia de lo que es este área de Kieselbach. Ya, pero regresando, ese es solamente el área. Ingresa el aire, se calienta y hace turbulencia, ¿no? A este proceso de turbulencia y calentar el aire se conoce como proceso de ingurgitación, ¿ok? Entonces, de esta manera, se calienta el aire para que éste pueda ingresar a lo que es la porción respiratoria y se pueda, ¿no? Dar ese intercambio gaseoso. Entonces, como funciones, esta área tiene la de calentar, humedecer y filtrar el aire inspirado. Tiene una gran red vascular para calentar justamente este aire y son los cornetes los que favorecen esa filtración de aire inspirado. No se olviden de la metaplasia escamosa porque es preguntado, aunque ya no se pregunta mucho de enfermedades, pueden tocarlo porque sí lo colocó el doctor en lo que es su PPT. Y aquí están las células especializadas, las células que participan. Esto es solamente como que la parte general, ¿no? Las células del epitelio respiratorio son las que trabajan, o sea, son los trabajadores del área. Vamos a encontrar a las células cilíndricas ciliadas. Van a estar en un 30%
y van a presentar hasta alrededor de 300 cilios. Están asociadas mucho al síndrome de Cartan-Jener. ¿Qué es esto? Es la alteración de la disneína. ¿Se acuerdan? La disneína era un componente importante en lo que era, acá vamos a encontrar las células ciliadas. Estas van a tener bastantes cilios. Entonces, para que estos cilios mantengan su movimiento, tenían un componente en su estructura, por lo que lo ayudaba a fijarse a la zona apical de la célula, y era conocido como disneína. Entonces, el síndrome de Cartan-Jener da como que una modificación o la alteración de la disneína, evitando su presencia, y hace que entonces no haya movimiento. No hay movimiento del cilio. Y si no hay movimiento del cilio, entonces este cilio no cumple su función de mantener el contacto con sustancias que estén ingresando al área respiratoria, o también de incluso de capturar quizás sustancias o nutrientes necesarios para que estas células se mantengan, ¿no?, en constancia al momento de cumplir su función. Encontramos a las células caliciformes, también en un 30%, representadas por secretar mucina, en otras palabras, moco. Son las más afectadas cuando hay alguna alteración en las caliciformes. Células en cepillo, del 3 al 5%, presentan microvellosidades, hay una diferencia con lo que son las células cilíndricas ciliadas, y van a tener la capacidad de contar con receptores sensoriales y también mucosa sin gránulos. Presentamos también su figurita, células en cepillo. También hablamos sobre las células caliciformes, que van a tener sáculos de moco. Las células basales presentes en un 30%, que son como que los que dan soporte, y también las que actúan como células madre indiferenciadas. Es decir, pueden diferenciarse en otras células que están a su alrededor, ¿no?, como caliciformes, ciliadas o en cepillo. Las células neuroendocrinas o de Kulczynski están presentes en un 4%, características porque tienen gránulos de secreción, sintetizan hormonas como la ADH, la serotonina, que es importante para prevenir lo que es el tumor carcinoide, la calcitonina, ¿se acuerdan? Ya lo hablamos en huesos, la ACTH, que se encargaba de lo que era, o sea, son hormonas que hemos visto en glándulas como la adenohipófisis, ¿no? Sin embargo, al igual que la adenohipófisis, cumplen esa función mm, de respuesta o de estimulación, pero en menor porcentaje. O sea, claro, secretan hormonas como la serotonina, la ADH, la calcitonina o la ACTH, pero en un menor porcentaje que la adenohipófisis. Y también la somatostatina. Detectan niveles también de O2 y CO2, ¿no?, de dióxido de carbono en aire inspirado. Y las células serosas están presentes en 3%, no están acá en la lámina, pero permiten la secreción serosa. Entonces, mira, estas de Kulczynski son bastante importantes, porque también reciben el nombre de células neuroendocrinas. Por eso están relacionadas, ¿no?, con la parte de la adenohipófisis y también la función endocrina. Bien, vamos a hablar un poco sobre faringe. Hasta el siglo pasado sí se estaba mencionando solamente a términos generales, pero vamos a mencionar un poquito, ¿no?, sobre qué tipo de epitelio lo conforma. Esta va a estar conectada con la cavidad nasal, oral y con el esófago y la laringe. Esta faringe va a estar compuesta por tres porciones: la nasofaringe, que va a estar en contacto con la cavidad nasal, la orofaringe con la cavidad oral, y la hipofaringe, que ya es la parte que se conecta, ¿no?, un poco con lo que es la laringe, el esófago y la tráquea. Esófago y tráquea, ¿ok? Conociendo esto, vamos a dividirlos, como les digo, por su tipo de epitelio. La nasofaringe, característica por tener un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Recordamos a las células cilíndricas con cilios. La orofaringe va a estar presente con un epitelio estratificado no queratinizado. En otras palabras, va a tener pocas capas. Pocas capas. Y la laringofaringe, que también tiene este tipo de epitelio estratificado no queratinizado. ¿Por qué? Debido a que la nasofaringe está muy en contacto con la entrada, ¿no?, de sustancias directamente, porque nuestra nariz no tiene una puertita. En cambio, la boca sí, ¿no?, porque estamos cerrándola, y está muy a una posición posterior. Entonces, no necesita de muchas capas porque ya está recibiendo el apoyo de otras células, ¿no? Las células de sistema inmune, como macrófagos, dendritas. La nasofaringe sí tiene que tener de manera un epitelio queratinizado, porque como les digo, tiene una entrada abierta y directa, ¿no?, a la cavidad nasal.
¿ya? Eso es por parte de faringe. Epitelio nasal, lo mismo que mencionamos, ¿no? Tiene un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, característico por tener glándulas y células inmunitarias. Una laminita de la lámina propia nasal, también por presencia de glándulas y de epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. La laringe. La laringe es una porción que nos importa bastante porque todavía sigue perteneciendo a la porción conductora. ¿Qué vamos a encontrar acá? La laringe es descrita como un tubo cartilaginoso irregular que une la faringe con la tráquea. Y es verdad, encontramos acá, ¿no? La faringe y la tráquea. Punto de transición, la laringe. Entonces, esta laringe va a estar mucho en presencia de epitelio pseudoestratificado ciliado y estratificado plano. Las funciones de la laringe son varias, por ejemplo, de mantener las vías aéreas permeables, llevar el aire inspirado hacia la tráquea y de dar origen o conducir los sonidos producidos por las cuerdas vocales. En otras palabras, la función de fonación. La división va a estar dividida en supraglotis, en glotis y subglotis. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre glotis y la epiglotis, que es parte de la supraglotis. Y también de las cuerdas vocales verdaderas y falsas. Entonces vamos a verlo acá. Bien, hablando sobre epiglotis, vamos a ver que esta tiene una similitud a actuar como una válvula entre el sistema respiratorio y el sistema digestivo. O sea, es como una rampa, ¿ok? Es como una rampa que va a cerrarse o abrir dependiendo de la función que nosotros necesitamos. Si nosotros queremos hablar, entonces la epiglotis va a tener una función como de caída, ¿no? Pero en caso, si nosotros estamos ingiriendo la comida, esta epiglotis se va a pegar a la parte, o sea, más hacia anterior y va a ingresar el bolo alimenticio por lo que es el esófago y, bueno, completarnos su camino en el sistema digestivo. Va a estar formado justamente para que pueda tener ese movimiento con cartílago elástico central, o sea, bueno, un cartílago elástico al medio, ¿ok? Cartílago elástico al medio, y mucosa en ambas superficies. ¿Cuál es la diferencia? De acuerdo a qué cara esté mirando. Por eso véanlo como una moneda, cara y sello, véanlo como una parte va a estar dirigida a la zona digestiva o sistema digestivo, y es esta llamada también superficie anterior o superficie lingual. Esta va a estar caracterizada por epitelio plano no queratinizado y va a tener la presencia de glándulas mucosas en la lámina propia. Vemos entonces que esta tiene, ¿no? Su epitelio no queratinizado, epitelio plano no queratinizado, y vemos, al ser plano, unas posicionadas tras de otras, ¿no? Células posicionadas una tras de otra, aplanaditas. Por otro lado, encontramos a la otra porción, la otra cara, que es la cara posterior, ¿ok? La cara posterior, que viene a ser la porción de respiración, en otras palabras, ¿no? También cara respiratoria o la cara o superficie faríngea. Esta va a tener también un epitelio plano no queratinizado, pero recuerden, esto es solamente en la mitad superior. Y también va a tener la presencia de epitelio respiratorio. ¿Qué era el epitelio respiratorio? Acá lo volvemos a revisar. Pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. A eso se refiere con epitelio respiratorio. Y vamos a volver a repetir esa palabra más adelante. Entonces, la superficie posterior, que es para la porción respiratoria, tiene en la mitad superior epitelio plano no queratinizado y en la parte restante epitelio respiratorio. Tiene glándulas mixtas en la lámina propia. Glándulas mucosas, zona digestiva, glándulas mixtas, zona respiratoria. Y acá vamos a verlas de manera ordenada a nuestro epitelio respiratorio con células epiteliales cilíndricas ciliadas. Esa es la diferencia. Mientras que en un lado están aplanadas estas células, al otro lado están en su porción cilíndrica. La glotis también es un puntito interesante de conversarlo. ¿Qué viene a hacer? Su función, como les dije, permite la producción y modulación del tono de la voz. Va a estar formado por dos cuerdas, la cuerda vocal verdadera, la cuerda vocal falsa y el ventrículo laríngeo. La parte superior, o conocida como cuerdas vocales falsas, van a estar revestidas por un epitelio respiratorio, pseudocertificado cilíndrico ciliado, van a tener una lámina propia con glándulas seromucosas. Pero ojo, acá está de color rojo, no hay músculo. Por eso que son cuerdas vocales falsas, porque estos no se encargan de la fonación. Van a tener también un ventrículo laríngeo o ventrículo de Morgan.
La parte inferior es conocida también por ser cuerda vocal verdadera. Estas cuerdas van a tener epitelio plano no queratinizado. Van a tener dos regiones, una zona de recubrimiento y una del núcleo. Van a tener también una lámina propia de tejido fibrocartilaginoso laxo que forma el espacio de Reinke. Entonces, algo relacionado con este espacio de Reinke es que, o sea, claro, este tejido conectivo laxo es particular, ¿no? Porque, por ejemplo, en un paciente alérgico, o sea, si entra por alguna interacción con algún alérgeno, ¿cómo se llama? Este tejido conectivo laxo, ¿dónde está? Ya. El tejido conectivo laxo se va a, laxo, digo, el tejido, claro, tejido conectivo laxo se va a inflamar y al inflamarse impide el paso del aire. O sea, este espacio que está acá en color negro, ya, digamos que, que este espacio Reiki, es esto, estas puntitas. Este espacio Reiki, que está formado por tejido, por fibra elástica y tejido conectivo laxo, se inflama y hace que se impida el paso del aire, haciendo que la vía respiratoria esté comprometida. También, asimismo, hay una condición médica conocida como el CRUB o también la laringotraqueobronquitis, que es recurrentemente en niños, en pacientes infantes, y puede afectar la fonación al provocar la inflamación de la laringe. Encontramos nuestra laringe normal, cuerdas vocales con un tamaño normal, pero cuando se da una inflamación por algún alérgeno, algún problema, ¿no? De inflamación, se va a ver lo que es la inflamación de las cuerdas vocales y las estructuras circundantes. Acá vemos, ¿no? Un poco más esta parte. Ven acá este tamaño de estas fibras, de ese tejido. Acá es más chiquito, es más grande, porque ha habido una inflamación. Solamente eso. Entonces, la glotis, producción y modulación del tono de la voz, tiene dos partes, parte superior, cuerda vocal falsa, parte inferior, cuerda vocal verdadera, y un group. Un group o el desarrollo de la inflamación del espacio de Reinke pueden comprometer la vía respiratoria. Bien, encontramos también luego la tráquea, que es un elemento importante que sigue siendo parte todavía de la porción conductora. Tenemos como generalidades que va a ser un tubo que mide 10 centímetros de longitud y 3 centímetros de diámetro, formado también por su característica especial, las 15 o 20 piezas de cartílago en forma de C. Acá vemos, ¿no? 15 a 20 cartílagos. Luego tenemos la presencia también de la configuración de sus capas. En este caso vamos a encontrar 4 importantes. La capa mucosa, recuerden acá, ¿qué tipo de epitelio? Epitelio respiratorio, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con abundantes células caliciformes y células cilíndricas ciliadas. Y acá tenemos zona epitelial, esa forma característica de las células epiteliales. La submucosa viene a ser tejido conectivo denso y con glándulas mixtas y tejido linfoide. Es una capa un poco más grande, y ahí vamos a encontrar tejido linfoide, ¿no? Que es el encargado de ir detectando algún cambio, ¿no? En este órgano. El cartílago hialino, esta es una figurita muy conocida por ustedes, me imagino que sí, porque lo vimos en la segunda semana, donde teníamos, ¿no? La presencia de los condrocitos, los condroblastos. Entonces vamos a encontrar este cartílago hialino en forma de C y vamos a tener también la presencia de músculo liso. Y la adventicia permite fijar la tráquea a estructuras adyacentes a vasos sanguíneos, nervios y algunos vasos linfáticos. Bien, algo que quiero como que ya definir y puedan ustedes tenerlo en mente es la diferencia entre adventicia y serosa. ¿Qué es la adventicia y qué es la serosa? La adventicia solamente va a ser tejido conectivo. Y la serosa va a ser tejido conectivo más células epiteliales. Y esto más vamos a verlos en lo que es sistema digestivo. Entonces ahí vamos a ver serosos más el sistema digestivo y adventicia un poco más en lo que es sistema respiratorio. Los bronquios son otra parte también importante de la porción conductora. Seguimos en porción conductora. Entonces, en este caso voy a hablarles de dos grupos, de dos subdivisiones. Los bronquios primarios extrapulmonares, o sea que no han ingresado todavía al pulmón, y los bronquios intrapulmonares o de cartílago. Los extrapulmonares van a tener una configuración en sus capas similar a la tráquea
y vamos a tener dos bronquios primarios. Uno que se va a la izquierda y es mucho más angulado, es más horizontal, más delgado y más largo, y la derecha, y la de la derecha es mucho más recto, es más ancho y más corto. Así que es muy asociado a lo que viene a ser la aspiración de vómito por una neumonía aspirativa. O sea, es más fácil que la comida que se haya ingresado ingrese al sistema respiratorio por la presencia de la posición de este bronquio principal derecho. Los bronquios intrapulmonares o de cartílago van a tener la presencia, claro, de cartílago, pero de forma irregular. O sea, si tenemos esta parte del bronquio primario, o sea, la capa cartilaginosa, seguida, cuando tengamos un bronquio intrapulmonar o un bronquio secundario o un bronquio terciario, vamos a ver que el cartílago ya no va a estar continuo, sino va a tener separaciones. ¿Se ve ahí? No, creo que no se ve. Ya. Separaciones. Entonces vemos al cartílago separado. ¿Ya? Entonces vamos a encontrar, como les digo, placas irregulares de cartílago y además una capa circular, un poco de capa circular de músculo liso. Vamos a encontrar dos tipos de bronquios secundarios, o sea, paso de un bronquio primario, extrapulmonar, que no estaba en el pulmón, a un bronquio secundario o lobular, el cual me va a dar ya delimitación de dos lóbulos para lo que es el bronquio. Para el pulmón izquierdo me va a dar la ramificación para la formación de dos lóbulos. Y en el pulmón derecho me va a dar la ramificación para tres lóbulos. El bronquio terciario segmentario, que vienen a ser ya los que están de colorcitos acá, amarillo, rojo, azul y, y verde, son los que van a dividirse también hacia el lado izquierdo en 8 segmentos y al lado derecho en 10 segmentos. Esto ya es un poquito más de anato, ¿no? Para entender por qué se ramifican y cómo se llaman cada una de estos lóbulos o de estos segmentos de los lóbulos de los pulmones. Y con esto podemos pasar a lo que es la configuración de la pared bronquial. Pared bronquial tiene también capas conocidas como la mucosa, que va a estar presente con epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado o epitelio respiratorio. Presencia también de células caliciformes, va a tener una lámina propia de tejido conectivo laxo y, bueno, fibras elásticas para poder extenderse o contraer. Tenemos la submucosa con tejido conectivo laxo, muscular también con su músculo liso, y la cartilaginosa es, ¿no? Como les digo, la presencia de placas discontinuas de cartílago. La adventicia por tejido conectivo denso. Es lo que quiero que recuerden. Entonces, miren, capa de músculo liso, todavía lo tenemos intacto. Epitelio respiratorio, un poco más interno. La placa irregular de cartílago y alino. Aquí está. Placa de cartílago, placa de cartílago, placa de cartílago, no se ve bien completo. Placa de cartílago. Miren, ¿cuánta es la distancia que separa un cartílago de otro? Bastante grande, ¿no? Entonces, esas son las placas irregulares de cartílago. Cuando ya no hay capa cartilaginosa, entonces se puede decir que se da el inicio de la ramificación de los bronquiolos. Entonces ya pasamos a nuestra última porción, que es la porción respiratoria, conformada por bronquiolos respiratorios, ojo, 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 quiero que recuerden esto, bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y alvéolos. Vemos acá esta imagencita que les voy a explicar más adelante. Ah, justamente está acá. Ya. Los bronquiolos. Bien, ¿cuál es ya la diferencia entre una porción conductora y una porción respiratoria? La respiratoria se va a encargar del intercambio gaseoso. Va a haber una diferencia en las estructuras, como por ejemplo la desaparición del cartílago, y también un poco en la discontinuidad de las paredes que forman a los bronquiolos. Por ejemplo, tenemos a los bronquiolos revestidos por epitelio cilíndrico simple, ¿ok? Simple. En bronquiolos terminales puede ser todavía cúbico. O sea, ¿recordamos esta imagen? Teníamos nuestra tráquea, se ramificaba en un bronquio principal, derecho, izquierdo, y este bronquio principal me formaba un bronquio lobar. Este bronquio lobar se seguía segmentando, formando lo que era un bronquio secundario o bronquio segmentario. Luego este bronquio se ramificaba y se convertía en bronquiolo de conducción y me daba como resultado un bronquiolo terminal. Ojo, si me hablan de bronquio terminal, este todavía corresponde a la porción conductora. No es que el bronquiolo terminal, ya, o sea, cuando yo les dije acá arriba, eso es lo que quiero que recuerden, dije, se da inicio de los bronquiolos cuando se da la desaparición de capa cartilaginosa, pero no significa que ya por tener un bronquiolo de conducción, ahí termina lo que es la porción conductora. No,
Tiene que aparecer un bronquiolo terminal para terminar esa porción conductora y recién con un bronquiolo respiratorio iniciar la porción respiratoria. Este bronquiolo respiratorio me da el inicio del conducto alveolar, los sacos alveolares y el intercambio gaseoso. Y en esa parte quería recalcar acá. Entonces, estos bronquiolos van a estar característicos, o bueno, estos bronquiolos terminales van a estar característicos por presentar, bueno, van a presentar, claro, células caliciformes, pero en menor porción, en menor proporción. No tienen glándulas y no tienen cartílagos, ¿ok? Un bronquiolo, propiamente dicho, o sea, un bronquiolo tiene 1 milímetro en el, ¿cómo se llama? Un milímetro, un tamaño de 1 milímetro, y un bronquiolo terminal de 0,5. Van a tener pared continua. Hasta el bronquiolo terminal tiene pared continua de músculo. Mira, acá les había dicho, músculo liso continuo. O sea, tienen este músculo, creo que no lo vieron acá. El músculo es esto. Este rosado un poquito más intenso. Estos son los celos epiteliales. Este de acá es el músculo liso. Ya. Ahí está todavía de manera continua. O sea, no hay como que como poros, así, ¿no? Como habíamos hablado sobre capilares fenestrados y así. No, todavía está continuo. ¿Se dan cuenta? Ahí está resaltadito. Está resaltadito rosado. Y vamos a tener la presencia también de células claras. Estas células claras son bastante importantes con respecto a lo que viene a ser la producción de mucina, la secreción de sustancia surfactante para evitar el colapso del alveolo, la regulación del transporte de cloro y miren la presencia de la proteína CC16. Acá tenemos a nuestra célula clara, su núcleo, organelas, y acá hay esto que secreta, células claras. Estas células claras secretan la proteína CC16, que en medicina nos interesa saber porque al detectar esta proteína CC16 puede ser un indicativo de que este paciente o persona sea portador de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o conocida como EPOC, o también puede presentar asma, solo por la presencia de esta proteína CC16. Entonces, eso por parte de bronquiolos. Y ahora te hablo sobre el bronquiolo respiratorio. Este sí es parte de la porción respiratoria. Y bien, es la primera porción de lo que viene a ser todo el árbol bronquial y va a permitir ya en sus últimas fases lo que es el intercambio gaseoso. Esta sí va a tener presencia de paredes discontinuas y va a tener un calibre pequeño de epitelio cúbico simple. También va a tener la participación de células claras. Vemos, ¿no? Que el bronquiolo respiratorio, esto ya se ve ya a microscopía, por cortes. Tenemos lo que es el bronquiolo respiratorio, que todavía tiene un poco de continuidad, pero digo poco porque ya se está viendo ya, ¿no? Esa pérdida. Porque ya cuando es alvéolo, ahí vemos ya que hay entradas, se puede filtrar, ¿no? Lo que es el aire e ingresar ya a estos espacios. Pasamos a lo que es conducto alveolar, saco alveolar y alvéolo. Bien, en conducto alveolar vamos a encontrar que estos se van a dividir en dos y dan lo que viene a ser los conductos alveolares. O sea, un bronquiolo respiratorio se divide en dos y me da un conducto alveolar. Van a ser largos y tortuosos. Mira, tortuoso se refiere como que si estuvieran sufriendo alguna tortura, ¿no? De lo que estaban así rectitos, sufren una tortura y me forman lo que es el conducto alveolar. Esto, en SEA, conducto alveolar. Poseen ya alvéolos y sacos alveolares en su pared. Vamos a encontrar lo que es también capilares continuos, un poco, ¿no? Su disminución en estos capilares. Y vamos a tener la presencia de epitelio simple plano. Entonces, hemos ido aplanando este epitelio. Empezamos con un epitelio respiratorio y ya al conducto alveolar hemos terminado con un epitelio simple plano. El saco alveolar y atrio, ¿ok? El conducto alveolar va a terminar en sacos alveolares, que contienen dos o más alvéolos que se abren en una área llamada atrio. En otras palabras, podemos decir, ¿no? O sea, de manera resumida, que es dentro de los sacos alveolares, vamos a encontrar el conducto alveolar. Dentro de los sacos alveolares, saco alveolar, encontramos a los conductos alveolares. ¿Qué más? Ya. Pasamos a lo que viene a ser alvéolo. Esta va a estar formada por células planas y si lo abrimos, o sea, a estos tantos alvéolos que existen, ¿no? Dentro del pulmón, si lo abrimos, podríamos formar un área de 75 metros cuadrados. Eso no lo agrega acá, pero lo coloco aquí. Formaríamos un área de 75 metros cuadrados. Si abrimos todos los alvéolos y hacemos como que una pequeña área, tendrían este tamaño.
Y sobre todo esto, el alvéolo es la unidad anatómico-funcional respiratoria. Es un espacio de área poligonal, por eso es que tiene así forma de polígono, de 250 micras de diámetro. Y vamos a tener la presencia de los poros de Koch. ¿Qué son los poros de Koch? Los poros de Koch son importantes porque vamos a ahí ver la comunicación entre alvéolos adyacentes. O sea, son canales que conectan a los alvéolos y por tanto ahí pueden ir, ¿no? Transportando lo que es intercambio de de ciertas sustancias como es el aire, ¿no? Para ser oxigenado o darse el intercambio gaseoso. Acá vemos poros de Koch, son estos. Vemos acá un alvéolo, un alvéolo, un alvéolo. Acá, así, disculpa. Un alvéolo, y esta entrada es un poro de Koch. Entonces, dos alvéolos se están comunicando a través de ese poro de Koch. Y bueno, acá tenemos de 150 a 400 millones de alvéolos en un pulmón. Es bastante inmenso, por eso es que si lo abriéramos, tendríamos 75 metros cuadrados, no solamente con nuestros alvéolos, que son así pequeñitos, pero al ser agrupados en forma de bolsitas, los estiramos y tendríamos ese tamaño. Lo que me interesa es también hablar sobre las células alveolares. Vamos a tener, bueno, esta tablita que me ayudó bastante a reconocer cuándo es un neumocito tipo 2 y un neumocito tipo 1. ¿Quién va a estar en mayor proporción? El neumocito tipo 2. Y en menor proporción, el neumocito tipo 1. La forma es también algo con los que se puede diferenciar su nombre. A los neumocitos tipo 1 también se les llama células planas. Y a los neumocitos tipo 2 les llaman células de surfactante, porque esa es una de sus funciones. Su forma, pero, de estos neumocitos tipo 2 van a ser cúbicas, redondeadas y dispersas. Estos neumocitos tipo 1 cubren el 90% de la superficie alveolar y los neumocitos tipo 2, que están en mayor proporción, cubren el 5 a 10% de la superficie alveolar. La unión entre sí de los neumocitos tipo 1 viene a ser, o sea, una unión entre sí, o sea, entre conjunto, van a estar muy juntas y también pueden interactuar con otras células alveolares, que vamos a mencionarlas en el otro cuadrito. Los neumocitos tipo 2 son neumocitos o tipos de células que están más dispersas. Su función principal de los neumocitos tipo 1 es el intercambio de gases. Y el neumocito tipo 2 es, bueno, como les dije, son células surfactantes, permiten la secreción y producción de sustancias surfactantes. ¿Qué es la sustancia surfactante y por qué es tan importante? Bueno, esto es lo que impide que el alvéolo colapse. ¿Ok? Tenemos al alvéolo en forma de globito y hay una capa de surfactante que se secreta al interior por los neumocitos tipo 2 y eso mantiene, ¿no?, la estructura del alvéolo. En caso de carecer de este surfactante, se ha visto mucho la presencia de lo que es el síndrome o enfermedad de las membranas hialinas. Membranas hialinas. Síndrome o enfermedad de las membranas hialinas, que está presente mucho en los niños neonatos, que por falta de surfactante o una falta de desarrollo de los neumocitos tipo 2 carecen de este elemento y tienen problemas en su respiración, ¿no? También se ve la presencia de mitocondrias, retículo endoplasmático rugoso y liso, y bueno, como les dije, tienen forma o de cuerpos esféricos. Así están, los neumocitos son de forma esférica. Y ya, tengo acá las células de los tabiques alveolares, pero ustedes también se preguntarán, ¿qué es un tabique, Tuire? Bueno, el tabique es como una separación, es como las columnas que separan a los alvéolos. Yo sé que hay un poro de Koch, pero este es solamente la entrada para pasar de un alvéolo a alvéolo. La otra parte, que sería esto, que sería esto, o acá en esta imagen está bonita. Voy a borrar esto. Estos, estos de acá, son tabiques. Estos tabiques son muy importantes porque permiten, ¿no?, que se formen los alvéolos y se tenga esa estructura que conocemos en forma de globito. Entonces, ¿quiénes o qué células están en estos tabiques? Los macrófagos alveolares, que tenían una función fagocítica, es decir, si encuentran alguna presencia de polvo, de algún microorganismo que no sea necesario. Estos macrófagos alveolares, conocidos también como células del polvo, miren, ese nombre característico, van a estar encargados de la secreción de lisocimas, colagenasa, elastasa e hidrolasa ácida para la descomposición de sustancias que ingresen, ¿no? La elastasa, por ejemplo, también permite la elasticidad pulmonar y la colagenasa permite la degradación del colágeno para la remodelación tisular o de lo que conforma las paredes de estos tabiques. Las células dendríticas alveolares, por otro lado, son aquellas que capturan y procesan patógenos para presentárselas, o sea, para la presentación de antígenos a las células T.
y activar de esta manera el sistema inmune. Los fibroblastos intersticiales producen colágeno y elastina, que son componentes importantes o esenciales para la estructura del tejido pulmonar. Y vamos a ver que está la presencia de aumento de la fibrosis intersticial debido al aumento también de la producción de colágeno y elastina. O sea, si yo tengo mucho colágeno y mucha elastina, voy a provocar un engrosamiento y cicatrización del tejido pulmonar, afectando de esta manera la función respiratoria. Solamente eso. Células endoteliales alveolares. Producen la enzima, acá les voy a colocar el nombre porque estaba en cicla, es la enzima convertidora de angiotensina o EK. ¿Ok? Enzima convertidora de angiotensina o EK. Importante porque regula la presión arterial. ¿No? También forma parte, ¿no? Un poco de esa regulación. Luego tenemos acá lo que es un poco de lo que era la pleura. Esta se encarga del revestimiento de la cavidad torácica. Es una, es una pequeña cápsula que se encarga de proteger y de, claro, de proteger el rozamiento de lo que es el pulmón con con otros órganos con los cuales esté interactuando, por ejemplo, con el corazón, o la fricción entre pulmón y pulmón. Es una superficie externa del pulmón y vamos a tener la característica de también presentar una pleura visceral compuesta por 5 capas, por eso es que esta es la más interna, y la pleura parietal compuesta por una capa, ¿no? Esa es la más externa. La que abrimos y encontramos primero la pleura visceral. Y bueno, para diferenciar, hay dos palabritas que también a mí se me dificultaban, bueno, cuando llevé el curso, y era la de qué es un acino pulmonar y qué es un lobulillo pulmonar, porque vamos a encontrar esta palabra de acino, no pulmonar, sino solo acino, cuando veamos lo que son estructuras del páncreas y también, claro, más que nada en páncreas. Acinos, vamos a encontrar la palabra de acinos. Bueno, en este caso, un acino pulmonar es la conformación de un saco alveolar más un bronquiolo respiratorio. Y un lobulillo pulmonar es un acino pulmonar, o sea, toda la conformación de saco alveolar y bronquiolo respiratorio, más un bronquiolo terminal. Entonces, así lo pueden ubicar en lo que viene a ser el esquema anatómico de toda la vía respiratoria. Y bien, ya este es nuestro último punto, la comparación de estructuras. Esta era una tablita que estaba buscando para que ustedes pudieran determinar qué elementos van desapareciendo o se van perdiendo a lo largo de lo que avanzamos desde un nivel de la tráquea hasta los alvéolos. Bien, encontramos en este caso primero lo que es el epitelio. Les mencionaba que este epitelio comenzaba siendo cilíndrico y ciliado, o sea, un epitelio respiratorio, y terminábamos en un bronquiolo respiratorio con una forma cúbica simple y también la presencia de células claras. A nivel de la presencia de células caliciformes, estas van a estar presentes solo hasta el bronquio, o sea, hasta el bronquio. El bronquiolo terminal ya lo va a tener ausente junto con el bronquiolo respiratorio. Luego también encontramos las células ciliadas, que van a estar presentes en todo el camino. Encontramos el cartílago, que les dije, tenía una forma, o sea, es un cartílago hialino en forma de C en la parte de la tráquea, en la zona de la tráquea, pero ya se vuelven placas irregulares de cartílago cuando llegamos al bronquio. Y ya están ausentes en bronquiolo terminal y bronquiolo respiratorio. El músculo liso, que también acompaña acá una buena porción del camino de la vía respiratoria, encontramos que está al final del cartílago. En el bronquio va a actuar como una capa circulante, en el bronquiolo terminal, capa circular, pero en el bronquiolo respiratorio va a ser una capa discontinua. Ya se va a perder la continuidad de este músculo. Las fibras elásticas, en tráquea vamos a encontrarlas debajo del epitelio. En bronquio también van a estar abundantes, en bronquiolo respiratorio y terminal también abundantes. Y las glándulas, que es el último punto, miren, glándulas mucosas las encontramos en tráquea. En bronquio también encontramos a estas mismas glándulas seromucosas. Y en bronquiolo terminal y bronquiolo respiratorio, estas están ausentes. Entonces, ven, glándulas están solamente hasta bronquio, acá. Músculo liso sí llega hasta lo que viene a ser el bronquio respiratorio, pero ya está de manera discontinua. Fibras elásticas están presentes en toda la trayectoria porque necesitan, ¿no?, participar en la función de lo que es el intercambio gaseoso. Y bueno, el epitelio es lo que más me interesa que ustedes siempre recuerden, es que pasamos, mira, de tráquea de epitelio respiratorio hasta llegar a los alvéolos donde ya tenemos solamente epitelio plano simple. Entonces, con esa tablita, espero que esa tablita les apoye para poder reconocer qué estructura carece y ya cuando se pida, ¿no? Características de la tráquea, ya esta no va, porque ya no se encuentra esta parte
de no sé, de lo que viene a ser una glándula, si está presente o no, si está la célula ciliada o no. La bibliografía usada para esta clase, lo que es bibliografía de Gardner, el Kieserbach, y entre otros. Eso habría sido todo por la semana número 8, 8.1, tanto sistema cardiovascular y el sistema respiratorio. Entonces, si tienen alguna pregunta, me lo pueden llegar a hacer a través del chat y también por el WhatsApp. Ya, no sé si se observa. Sí, ¿no? Ya, lo voy a enviar por el chat.